estamos dando estos pasos para que las cosas puedan ir dándose para la gloria del Señor. Así que tomamos en cuenta ese aspecto y también decirles a todos que hemos tenido muy buenos testimonios en estas semanas de cosas que Dios ha estado haciendo, gente por las que hemos estado orando. El Señor se ha ido glorificando y haciendo un trabajo especial en el corazón de cada uno de nosotros. Así que estamos bien contentos. Vamos a dar inicio en esta hora a lo que es la palabra del Señor. Y quiero pedirles que abramos la palabra en el libro de Jeremías, capítulo número 18. Jeremías, capítulo número 18. Y vamos a estar en el nombre del Señor compartiendo siempre sobre la temática que hemos estado en estas últimas semanas sobre el concepto de la restauración. Y recordarles lo que dice en el libro de los Hechos, capítulo 3, cuando el apóstol Pedro, luego de que Dios hizo aquel milagro, cuando ellos iban entrando a la puerta de la Hermosa, dice que Pedro se levantó y dijo, pues, que con esto concuerdan las palabras dichas por los profetas, que en los postreros días pues Dios traería restauración de todas las cosas y que iban a venir tiempos de refrigerio a la vida del pueblo. La restauración de todas las cosas incluye todo. Es una restauración que involucra un proceso, y Dios es un Dios de procesos. Así que entonces Él en alguna medida ha empezado un proceso en el mundo, ha empezado un proceso tiempo atrás también en la iglesia, en la vida de cada uno de nosotros. Cuando nosotros venimos a los pies de Jesucristo, la restauración del Señor comenzó en una forma acelerada a darse, y así al paso del tiempo Dios ha ido restaurando cosas, y todas las cosas vendrán a ser restauradas con la segunda venida del Señor, con el rapto de la iglesia, y cuando realmente haya pasado todo aquel proceso que habla el libro de Apocalipsis, donde la iglesia y el Señor estaremos reinando con Él por siempre. Así que la restauración involucra muchas cosas. Involucra el deseo de Dios de restaurar personas, de restaurar familias, de restaurar su iglesia, de restaurar la humanidad, la sociedad. Dentro del concepto de la restauración, recordemos, tiene que ver con el hecho de que cuando Adán y Eva pecaron allá en el huerto del Edén, en el capítulo 3 de Génesis nos describe un poco todo esto. El enemigo vino y trajo una destrucción, hizo que aquellas dos personas y por ende toda la humanidad fueran destituidos de la gloria del Señor. Por otro lado, la identidad de Dios fue afectada, donde ya el hombre tenía temor, donde el hombre comenzó a recibir consecuencias del pecado. Y entonces Dios establece todo un plan a través de la salvación, a través del Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo, que es Jesucristo. Y ese proceso de restauración tuvo su nivel pico alto cuando el Señor vino y murió en la cruz. Pero todo esto involucra, como estoy mencionando, una serie de acontecimientos donde al final lo que Dios quiere es regresarle a la humanidad, al hombre, a la creación misma, aquella libertad que tenía antes de la caída. Por eso en el libro de Romanos capítulo 8 dice que la creación misma gime esperando que realmente haya una restauración de todas las cosas, esperando que la iglesia, que es el agente restaurador, se manifieste y pueda entonces el Señor hacer una obra culminante.
hemos enseñado, y quiero que usted lo recuerde, de que definitivamente en estos días de crisis, en estos días donde hay tanta situación difícil en el mundo, gente falleciendo, familias sufriendo, países donde la economía está decayendo, definitivamente el mensaje que usted y yo debemos de darle a la gente es que Dios está queriendo restaurar todas las cosas. Y quiero en el libro de Jeremías capítulo 18 hay una parábola, por decirlo así, que aparece en el Antiguo Testamento, que nos habla un poquito de estos procesos que se viven en los momentos de restauración. Dice en el verso 1: palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él había se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová: he aquí como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. En un instante hablaré contra pueblos y contra reinos, para arrancar y derribar y destruir. Pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Y en un instante hablaré de la gente y del reino, para edificar y para plantar. Pero si hiciere lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerle. Ahora pues, habla luego a todo hombre de Judá y a los moradores de Jerusalén, diciendo: así ha dicho Jehová: he aquí que yo dispongo mal contra vosotros y trazo contra vosotros designios. Conviértase ahora cada uno de su mal camino y mejore sus caminos y sus obras. Vamos a dejarlo allí. Una de las cosas que hemos enseñado es que definitivamente hay varias cosas que aquellos que anhelan la restauración de Dios deben de hacer. Una de ellas tiene que ver con arrepentimiento. Hemos enseñado que arrepentimiento tiene que ver con un cambio de mente, pero también hablamos de que el arrepentimiento tiene que estar también unido a una conversión genuina. De esto nos habla mucho la palabra, y este texto que hemos leído lo vuelve a enfatizar. Dios está esperando de toda la humanidad, de usted, de mí, de toda nuestra casa, una actitud de arrepentimiento. Dios está esperando que haya una verdadera conversión. Conversión habla de un cambio de actitud, de comportamiento, de un cambio de proceder. El mundo necesita convertirse de veras para que entonces la restauración venga. No podemos pensar que las situaciones o circunstancias difíciles que se puedan estar viviendo sean más fuertes que Dios. Pero definitivamente lo que activa el mover de Dios, lo que activa la restauración, es un corazón arrepentido, un corazón genuino que se convierte en una forma completa al Señor. Luego también la Biblia habla de la importancia del clamor. Como el mismo Jeremías menciona, más adelante dice: clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas ocultas que tú no conoces. Definitivamente el clamor provoca cambios. El clamor provoca que la restauración pueda darse. Aquel pueblo que estaba en esclavitud en Egipto clamó y entonces vino liberación. Aquel pueblo que estaba sufriendo el ataque de un enemigo más grande que ellos en los días del rey Josafat, clamaron a Dios y Dios intervino e hizo milagros. Yo quiero compartirte esto: siempre que haya arrepentimiento en los corazones, siempre que haya una conversión genuina, siempre que haya un pueblo que le clame a Dios, Dios va a mover el cielo y moverá la tierra a favor de sus hijos. Es importante que entendamos cómo las cosas suceden, y hay
modelos, hay, diríamos, un protocolo bíblico para que nosotros podamos mirar lo que Dios tiene y quiere hacer. En el libro de Jeremías que hemos leído, nos habla en una forma paradójica en todo lo que tiene que ver con el alfarero, con lo que son las vasijas, con lo que es el barro en las manos de ese alfarero. Y Jeremías recibe una palabra y Dios le dice: mira, ve a la casa del alfarero. Y cuando él llega, ahí recibe una palabra del Señor. Y usted la mira en el verso número 3, dice: y descendí a casa del alfarero, y aquí que él trabajaba sobre la rueda. Aquí el término alfarero es aquel que hace las vasijas, el que trabaja el barro, pero el alfarero se refiere a Dios. Y dice que cuando Jeremías llegó a la casa del alfarero, miró que aquel estaba trabajando. Yo quiero decirte esto de parte del Señor: Dios está trabajando. Dios está trabajando en ti. Dios está trabajando en tu familia. Dios está trabajando en la iglesia y Dios está trabajando en la humanidad. No crea usted que Dios está con los brazos cruzados esperando que cosas sucedan. No, Él está trabajando. La Biblia también en el Nuevo Testamento, cuando el Señor en una ocasión fue cuestionado, dijo: mi Padre trabaja y yo trabajo. Yo quiero que usted comprenda esto y lo grabe en su corazón. Tú no estás solo. Dios no está lejos. Dios está cerca. Dios está trabajando. Él está haciendo cumplir sus planes y sus propósitos. El que va a ganar esta batalla, esta guerra, no es el diablo, no es el virus. El que lo va a ganar es el Señor. Él está trabajando. Y cuando la Biblia habla de que Dios está trabajando, es que Él está cumpliendo propósitos. Él está cumpliendo planes. Él está haciendo un trabajo para moldear a su iglesia, para moldear al mundo, para la segunda venida de gloria en Cristo Jesús. Entonces, yo no sé si tú estás pensando que en alguna medida las cosas no están sucediendo según la voluntad del Señor. No, están sucediendo porque Dios está trabajando. Pero dice acá en el verso 4: y la vasija de barro que él hacía se echó a perder. Entonces, este es un cuadro que nos habla de lo que estoy mencionando. Un mundo que se ha desfasado, un mundo que se ha salido de la voluntad de Dios, personas que andan fuera de la voluntad de Dios, que andan haciendo según sus deseos, un mundo que en vez de buscar de Dios está afianzando o queriendo poner su confianza en las cosas, en el dinero, en el poder del hombre. Un mundo que ha sido sumido en el pecado. Entonces, en alguna medida, lo que Dios quería hacer como alfarero se echó a perder. El enemigo lo echó a perder. Pero entonces, aquí viene un detalle interesante. En el verso 4 dice: se echó a perder, pero dice: pero volvió y la hizo otra vasija. Entonces aquí es donde entramos en el concepto de la restauración. Dios tiene el poder para que aquello que no está funcionando, que aquello que no está sirviendo, Él lo pueda hacer funcionar o lo pueda hacer que aquello sirva. Dios tiene el poder para tomar aquello que no está funcionando, que necesita ser restaurado, y restaurarlo, para que aquello que necesita ser cambiado sea cambiado, que aquello que realmente a los ojos del hombre no funcione, Dios lo puede hacer funcionar. Inclusive en el Nuevo Testamento dice que inclusive lo que el mundo ha menospreciado, lo que el mundo considera no apto, no sabio, Dios lo toma y con su intervención, con su poder, con su habilidad, con su poder espiritual, hace que aquello que fue desechado pueda ser considerado nuevamente útil para la gloria del Señor.
Dios no desecha, Dios cambia. Dios no aparta, Dios no desecha, sino que lo que Dios hace es restaurar. Lo que Dios hace es tomar aquello y hacerlo mejor para su honra y su gloria. Recuerde esto habla de procesos. Esto habla de restauración, de la habilidad que tiene Dios como alfarero de restaurar, de cambiar, de hacer que aquello que consideramos no sirve pueda ser útil para su honra y su gloria. Una de las cosas que también quiero resaltar acá es lo que aparece en el verso 5. Dice: entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel, dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Quiero que captemos este otro concepto, y es que a la hora de que Dios restaura, a la hora de que viene este trabajo, el alfarero es soberano, Dios es soberano. Y este pasaje y otros nos muestra este concepto. No es el barro el que le dice al alfarero cómo quiere que sea, es el alfarero el que le da forma al barro. Él es el alfarero el que le da forma a la vasija. Es el alfarero el que hace qué tipo de vasija él quiere. En este sentido, repito, Dios es soberano. Y muchas veces quisiéramos, humanamente hablando, que las cosas fueran así, así y asá. Y a veces somos tan atrevidos que le decimos al Señor cómo queremos que Él haga las cosas. Y tomamos a Dios como si fuese un mandadero. Y no es así. Cuando hablamos de la soberanía de Dios, es que Dios tiene la primera y la última palabra. Cuando hablamos de la soberanía de Dios, es que el mundo y usted y yo no podemos decirle a Dios cómo Él va a hacer las cosas, cómo queremos que sean las cosas. A veces quisiéramos que esto no se hubiera dado, quisiéramos que ya acabara. A veces quisiéramos que nuestra familia fuese así, que nuestro cónyuge fuese así, que nuestros hijos fuesen así, que el dinero fuese así, que este trabajo, que este empleo, cualquier tipo de cosa. Y le decimos al Señor cómo queremos que así sea. Y Dios es bueno, porque la Escritura inclusive dice que Dios cumple anhelos, cumple sueños. Pero en primera instancia Dios es soberano. Por ejemplo, cuando el Señor estaba allá en el Getsemaní orando al Padre y sintió un tiempo de debilidad, diríamos, de carga, de ver que ya se acercaba el tiempo final de su existencia como hombre en esta tierra, el Señor declaró algo que usted y yo tenemos que siempre declarar, y es: no se haga mi voluntad, sino se haga tu voluntad. Aquí, en lo que estamos viviendo, amada iglesia, amado pueblo del Señor, lo que tenemos que decirle: Señor, que no se haga la voluntad de los hombres, que no se haga la voluntad de un presidente, que no se haga la voluntad de un partido político, que no se haga la voluntad de los doctores, sino que lo que se haga sea la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque Él es soberano, porque Él toma la vasija y la hace como Él quiere. Él hace los procesos que Él quiera. Él es el poderoso, Él es el creador, Él es el Señor, Él es el que tiene el poder para hacerlo. Entonces, Dios es soberano. No nos olvidemos en este aspecto. Luego, hay varios aspectos acá, pero una de las cosas que también me llama la atención en este libro de Jeremías es lo que menciona a partir del verso 7 y lo menciona un poquito también más adelante, y va unido a lo que Jeremías también recibió en el capítulo número 1, cuando el Señor le dijo que Él lo había llamado para arrancar, para derribar, para destruir. Una de las cosas importantes
que duelen, pero son verdades, es que muchas veces para que haya restauración tienen que ser arrancadas cosas, tienen que ser realmente derribadas cosas, y muchas veces nos duele ese tipo de situaciones. Pero definitivamente así son los procesos de Dios. Hay cosas que tienen que ser arrancadas, tienen que ser destruidas para que entonces se cumpla lo que dice la Biblia, para que entonces se pueda sembrar lo nuevo, para que se pueda edificar y se puedan plantar las cosas nuevas según Dios. Hay cosas que tienen que ser derribadas en tu corazón. Hay cosas que tienen que ser arrancadas en tu corazón. Personas, deseos, anhelos, amor al dinero, como el mismo Santiago habla. Muchas cosas a veces el ser humano tiene que están estorbando la restauración, y Dios entonces tiene que arrancar, tiene que destruir aquello, tiene que venir un momento de destrucción. Y por eso uno a veces no se explica por qué cosas suceden, pero cuando uno mira estos pasajes entiende de que para que algo nuevo se restaure, para que algo nuevo se levante, cosas tienen que ser arrancadas y quitadas. Y de hecho la escritura hablando de un concepto que se aplica a esto, es que definitivamente Dios lo que quiere es vino nuevo en obras nuevos. Lo que Dios quiere es un vestido nuevo para que Él pueda hacer su trabajo. Dios no trabaja necesariamente con cosas viejas. Así que tenemos que tener muy claro este tipo de conceptos. Y Dios se lo declaró a Nehemías y le dijo: mira, Nehemías, lo que yo quiero es edificar, lo que yo quiero es establecer algo nuevo, lo que yo quiero hacer es personas nuevas, una humanidad nueva, naciones nuevas. De hecho habla de cielo nuevo, de tierra nueva en el Apocalipsis. Para que eso venga, hay cosas que tienen que ser arrancadas, quitadas. Y así son los procesos y las realidades de la vida. Luego, este cuadro del alfarero es un cuadro muy aplicable en un principio a Israel. ¿Y cuál fue el problema de Israel? Que ellos no quisieron ponerse en las manos del alfarero. Y eso es un punto importantísimo. El alfarero quiere hacer el trabajo, pero el barro tiene que ser sumiso a las manos del alfarero. El barro no se puede revelar a lo que el alfarero quiera hacer. Y muchas veces notamos eso, y a Israel le pasó y le sigue pasando. Se revela a lo que es la formación que el alfarero quiere dar, a la formación que Dios quiere hacer. Si queremos ser restaurados, tenemos que ser dóciles. Si queremos ser gente que podamos ser instrumentos de restauración a otros, tenemos que ser gente dócil a Dios. Israel se rebelaba, y en la rebeldía, el problema es que entonces los procesos siguen, los tratos de Dios siguen, pero entonces son más dolorosos, duelen más, son más difíciles por causa de la rebeldía, por causa de la desobediencia. Dios va a terminar la obra. La escritura dice: el que empezó la buena obra la va a terminar. El asunto es que si el barro permite que el alfarero haga el trabajo y es dócil y permite que el agua, la palabra de Dios, el aceite penetre, inclusive cuando aquel barro, ya la formación de la vasija fue terminada y es metido en el horno para que agarre la textura correcta, todo esto habla de un sometimiento a la voluntad de Dios. Habla de un sometimiento a lo que Dios quiera. Por eso, entre lo que tenemos que decirle al Señor: Señor, haz como tú quieras, haz conmigo lo que tú quieras. Yo soy como barro en tus manos, como dice aquel canto, en las manos del alfarero, permitiendo que aquel alfarero haga en nosotros lo que Él quiera. Las naciones de la tierra, hoy tendríamos que decirle al Señor: Señor, haz tu voluntad, haz lo que tú quieras. Nos sometemos a ti,
queremos hacer tu voluntad. Entre todo lo que involucra esta parábola, una de las cosas que el barro tiene que permitir es que las impurezas le sean quitadas. Y eso habla de la santificación que Dios hace a través del Espíritu. Muchas veces queremos restaurar, queremos ser instrumentos de restauración, pero no permitimos que el Espíritu Santo nos santifique. Yo recuerdo en este instante aquel pasaje en el libro de Samuel, cuando David está con buen ánimo queriendo traer el arca a su casa. Había estado el arca determinado tiempo en la casa de un hombre, 20 años o más estuvo allí, y David determina traer el arca. Pero dice que cuando el arca estaba siendo traída en un carro con bueyes, dice que quiso caer el arca, y un hombre llamado Usa puso su mano, y dice que cayó muerto. Y David se entristeció, y entonces llevó el arca a la casa de un hombre llamado Obed-edom. Posteriormente, tiempo después, David se dio cuenta que la casa de Obed-edom había sido bendecida, y entonces él determina traer el arca. Pero hay un detalle, y fue que en la primera ocasión en que David trajo el arca, dice que venía en bueyes, y por eso Usa fue muerto, porque aquel paso de restauración no estaba siendo hecho en la forma de Dios. Luego David recibe la indicación, y la indicación era esta: el arca tiene que ser traída en los hombros de sacerdotes santificados. Qué importante, amada iglesia. Dios necesita gente santificada. Él quiere restaurar su presencia en medio del pueblo. Dios quiere restaurar cosas en medio de ti, en medio de tu familia, en medio de tu iglesia, en medio de las naciones de la tierra. Pero el mundo, la gente, usted y yo, todos tenemos que entender de que Dios también espera santificación en medio de nosotros. Y quiero llevarles a otro pasaje que aparece en Romanos capítulo 9, ya en el Nuevo Testamento. Romanos capítulo 9 y verso 21. El apóstol Pablo, hablando un poco de todo esto, dice, Romanos 9, 21 dice: o no tiene potestad. Vamos en verso 19, creo que también incluye lo que estamos hablando. Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Pablo está diciendo, Dios es el que determina que los vasos sean realmente preparados para ser de honra para Dios. Cuando hablamos de honra para el Señor, estamos hablando de aquello que involucra servicio, aquello que involucra que vamos a hacer la voluntad del Señor. Hay otro pasaje interesante en el capítulo 2 de segunda de Timoteo y verso 21. Segunda de Timoteo 2:21 dice: así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Entonces, estamos diciendo que el barro puede traer impurezas. Estamos diciendo que un David, por causa de que los sacerdotes no eran los que estaban llevando el arca y no estaban santificados, entonces el arca no pudo cumplir el propósito, la presencia no fue traída.
Estamos hablando de que definitivamente Dios usa gente santificada. Y entonces Pablo dice que aquel vaso que es hecho por el alfarero, entonces es para honra del alfarero, que es Dios. Ahora Timoteo nos está diciendo: así que si alguno se limpia de estas cosas. Es importante este detalle. Dios quiere limpiarnos, el Espíritu Santo quiere limpiarnos, pero la decisión de limpieza, de santificación, es una decisión nuestra. Usted es el que determina qué tienes que dejar y qué no dejar. Usted es el que determina si ora o no ora, si adora, si no adora, si lee la palabra o no la lee. ¿Por qué estoy mencionando estas cosas? Porque la oración, la lectura de la palabra y la adoración son vehículos que Dios utiliza para santificar a su iglesia. Una iglesia que ora, una iglesia que adora, una iglesia que tiene contacto diario con la palabra, es una iglesia que se está santificando, una iglesia que se congrega. Y por eso es importante volver a congregarnos. A veces podemos tener temor y a veces uno lee en diferentes lugares como hay gente que va a un lugar, va a otro, va a un supermercado, va aquí, va allá, y cuando se les habla de venir a la iglesia, caen en temor o caen con diferentes ideas. Y podríamos pensar lo que humanamente es correcto, pero tenemos que entender de que el mejor lugar donde podemos estar es en la iglesia, pertenecer a la iglesia y congregarnos. Eso es importante. Entonces, un creyente que se está santificando, que se está limpiando de estas cosas, es porque le dice al alfarero: mira, alfarero, yo estoy en tu mano, me someto, yo reconozco que tú eres soberano, de que tú tienes el poder, que tú puedes cambiar y restaurar una vasija que no sirve, para que sea una vasija que te sirva, que te honre a ti, que pueda estar preparada, como dice Timoteo, para toda buena obra. Ese es el deseo de Dios. Pero Dios desea que aquel creyente, que es aquella vasija que está en las manos del Señor, se someta a los procesos de Dios, que permita que Dios le santifique, que utilice y deje que las cosas que Dios ha utilizado en la tierra para que nosotros podamos santificarnos sean hechas y logren el propósito por el cual Dios quiere que así sea. Usted puede haber estado en su casa ya en los últimos 3-4 meses y es posible que usted no se haya santificado. No es un asunto de estar o no estar, es un asunto de actitud. Entonces el apóstol Pablo le dice a Timoteo: si alguno se limpia de estas cosas, el que se limpia, dice, número 1, será instrumento para honra. Honrará a Dios. Será un instrumento para que Dios le honre. La Biblia dice: los que me honran serán honrados. Entonces Dios busca honra. Dios busca, la honra tiene que ver con darle a Dios el primer lugar. La honra tiene que ver con adoración, tiene que ver con servicio, tiene que ver con entrega, tiene que ver con consagración. Dice luego: entonces el que se santifica será instrumento para honra. Número 2, santificado. Número 3, será una persona útil a Dios. Dios necesita gente útil. Dios no necesita gente inútil en este tiempo. Dios necesita gente útil, que se deje usar por Él, que sean útiles en sus manos, que puedan decirle al Señor: Señor, heme aquí, envíame a mí, haz conmigo lo que tú quieras. Úsame en medio de mi lugar de trabajo. Úsame en el lugar donde yo estudio. Úsame en la iglesia, en el barrio, donde tú quieras, Señor. Úsame. Gente útil. El mundo necesita gente útil, gente que quiera hacer el trabajo, gente que quiera ayudar, gente que quiera tomar la mano de otros y llevarlos y enfocarlos en el camino correcto.
Dice, útil al Señor, una persona dispuesta que le dice a Dios: Dios, lo que tú quieras que yo haga, en el tiempo que tú quieras que yo lo haga, lo haré. Dice, para toda buena obra. Gente útil, gente dispuesta, Dios necesita en este tiempo para hacer el trabajo. El mundo está necesitando gente así, gente dispuesta a hacer el trabajo, que se dejen usar por Dios, gente que realmente quiera hacer su voluntad, gente que realmente quiera hacer el trabajo del Señor. Una vasija, y concluyo, una vasija que no se deja usar, formar por el alfarero, es una vasija que poco le va a servir a Dios. Poco le va a servir a Dios. Y puede ser que inclusive en los tiempos de crisis surgen líderes, surgen personas con nuevas cosas, gente que se levanta queriendo ayudar a otros, y definitivamente ese tipo de gente son las que necesitamos en este tiempo. Gente que realmente le quiera servir a Dios, que quieran ser instrumentos de restauración, porque si no, no le vamos a servir y pasaremos desapercibidos, inadvertidos en esta etapa. Pero qué lindo es que pasado todo este tiempo, gente pueda decir: fulano de tal me ayudó a restaurar mi vida, me ayudó a restaurar mi casa, me ayudó a salir del desierto en el que estaba. Ayer una persona me escribía y me decía: pastor, yo me encuentro desanimado, me encuentro que no sé qué hacer, y me dijo: deme una palabra. Y entonces Dios me inspiró a escribirle algunas líneas, y luego esta persona me decía: pastor, gracias, he percibido, me he sentido diferente, me he sentido, y usó este concepto, ¿no? Yo ni siquiera se lo toqué, y él usó este concepto y dijo: me siento restaurado. Y así muchos podrían decirlo, cuando usted permite que Dios le utilice, cuando usted, a través de un texto, de una llamada telefónica, a través de un mensaje en una red social, a través de una grabación de un video, en vez de hacer cosas que ni convienen, en vez de hacer cosas que lo que hacen es ensuciar su imagen como cristiano, lo que usted tiene que hacer es declarar palabras, te hace usar por Dios, para que aquella palabra traiga restauración, para que aquella palabra traiga un consuelo, para que aquella palabra que usted pueda darle significado y levantar la imagen de Cristo en aquellas personas. Cuando usted hace cosas por el estilo, usted está siendo una vasija útil en las manos de Dios.